Muy buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver la continuación del video anterior, donde quedaron pendientes 4 proyectos o esquemas de los baños, donde recordamos todos poseen las mismas dimensiones, 2 metros de ancho por 4 metros de largo, por ende 8 metros cuadrados. Ahora pasamos a ver la propuesta 3A, donde básicamente son las mismas dimensiones, pero en este caso tenemos 2 de los lados sobre el exterior y los otros 2 sobre el interior, donde vamos a ir viendo diferentes disposiciones. En este caso tenemos el ingreso sobre el lado más corto, donde al ingresar vemos la circulación sobre el lado interior y los artefactos sobre el lado exterior, donde el ingreso es de 90 centímetros con una abertura batiente. En este ejemplo, como en los anteriores, tenemos espacio como para plantearlo, donde en el primer sector del lavamanos doble tenemos un ancho de 1,60 m por los 2 metros de largo, que son dimensiones apropiadas para un baño de estas características, donde cuando tengan alguna duda en cuanto a las dimensiones fácilmente pueden utilizar el metro. Por ejemplo, yo si tengo alguna duda lo sigo utilizando siempre. Como en los otros ejemplos podemos ver la iluminación que se genera sobre el lavamanos, donde en un punto se genera un botiquín, pero depende también del usuario algunas cuestiones o detalles. Podría plantearse un vano completo sobre el lavamanos y tener solo una bajomesada, donde en un próximo video realizaremos un baño a mi estilo o lo que yo considere apropiado o a mi gusto con estas mismas dimensiones. Luego del primer sector tenemos el segundo, donde vemos el inodoro bidet, separado como en los otros proyectos. En el sector para ingresar tenemos 80 centímetros de ancho por un largo completo de 1,60 m, donde como dijimos en los otros proyectos es fundamental el espacio de uso para los dos artefactos, donde en este caso tenemos 1,40 m de largo por 1,15 m de ancho, donde son dimensiones ajustadas, pero de igual manera me parece apropiado para un buen desplazamiento. Claramente tenemos una buena ventilación en todos los sectores. Por último tenemos la ducha, donde en este caso ventila o se ilumina en 2 sectores o laterales, donde vemos 80 centímetros de ancho por los 2 metros de largo. La idea acá también era generar una ducha doble, donde al tener 2 vanos en el sector no se sentiría tan pequeño, porque si no tuviéramos los vanos en el sector, particularmente me sentiría un poco comprimido. Acá podemos ir viendo los diferentes sectores, el lavamanos doble, el inodoro bidet separados y por último la ducha, donde sigue un poco las condiciones de uso. En esta imagen podemos ver un poco la incidencia solar en los sectores donde realizamos las actividades y no tanto en la circulación como se puede ver en otras propuestas. Ahora lo vemos un poco mejor en perspectiva. Muy bien, como dijimos en el video anterior, la idea es mostrar diferentes posibilidades a la hora de plantear un baño con estas dimensiones, donde luego realizaremos o veremos más en detalle cada una de las propuestas. Ahora pasamos a ver la propuesta 3B, donde como en el anterior esquema teníamos 2 lados sobre el exterior y los otros 2 sobre el interior. Lo vemos en todas las propuestas de este video. Como en el anterior video teníamos un solo lado sobre el exterior, en este vemos 2 laterales sobre el exterior, donde en ambos videos las dimensiones internas son las mismas, 2 metros de ancho por 4 metros de largo. En este proyecto, como en el anterior, tenemos el ingreso por el lateral más corto, en este caso más orientado al exterior, donde básicamente la idea es priorizar la iluminación sobre la circulación y no tanto en los artefactos. Particularmente para estas dimensiones y los sectores que tenemos es una disposición muy adecuada para mí, donde más allá de que tenemos buena iluminación sobre la circulación, es bastante amplia y limpia. Tendríamos todo este sector para poder circular cómodamente, y más todavía si tenemos un integrante de la familia con movilidad reducida,
donde en lo posible siempre lo tenemos que contemplar. Justamente recuerdo una propuesta que realizamos donde en la primera reunión ya tenemos algunos datos de la familia, donde se les mostró un posible esquema en 2 plantas, donde los hijos ya estaban un poco grandes, más allá de que requerían las habitaciones para ellos o invitados, preferían la propuesta en una sola planta por el hecho de no tener que subir las escaleras, más allá de que el terreno era un poco ajustado para el plan de necesidades. Por eso siempre depende mucho del contexto a la hora de diseñar. En este caso tenemos el primer sector con un lavamanos doble, una bajomesada y un botiquín completo, con el ancho de 1,50 m y los 2 metros de largo. Luego vemos el segundo sector del inodoro bidet, solo separados por una mampara, donde depende del usuario qué tipo de separación le agrade más, donde por ejemplo la idea es un poco sugestionar al usuario en cuanto a la toma de decisiones y le damos herramientas o pautas que lo guíen a tomar pequeñas decisiones, donde algunos discuten un poco más sobre posibles cuestiones del proyecto completo. Acá tenemos el inodoro bidet, entonces con un ancho completo en el sector de 1,56 m, donde al tener el espacio abierto a uno le da esa misma sensación de un espacio amplio. En cuanto a las distancias entre los ejes, es de 55 centímetros como en todas las propuestas. Claramente tenemos la iluminación de todo el sector y al ser más continuo ingresa mejor y es más directo a todo el baño. Por último tenemos la ducha de casi 1 metro de ancho por 2 metros de largo, donde como en la propuesta 3A tenemos la ducha doble, donde al tener más espacio o no tenemos el tabique, da una sensación de más espacio y no tan encerrado. Más allá de que en la propuesta anterior se planteó un tabique, se le puede plantear con una mampara como para que no sea tan pesado visualmente el baño. Donde la idea, como les digo, siempre es que puedan ver diferentes propuestas y saquen sus conclusiones, donde me encantaría que me digan que les ayude un poco a tomar alguna decisión en cuanto a qué disposición les resultó más favorable en su vivienda. De igual manera, es una propuesta donde se ventila e ilumina bastante bien, se podría hasta quitar una de las ventanas en este sector fácilmente. Donde es la propuesta junto con la 4B, que todavía no la vemos, las mejores propuestas o disposiciones a mi parecer. Ahora podemos ver los diferentes sectores del baño, junto con su circulación y el área de la misma. En esta otra imagen podemos ver la iluminación que mencionamos y su incidencia en el área de la circulación. En las demás imágenes podemos ver en perspectiva todo el área. Acá creo que me faltó mencionar que se podría generar un paño completo en los vanos. En ese caso podrían ser fijos, pero depende del contexto. Ahora pasamos a ver la propuesta 4B, donde es similar a la propuesta 3A, donde en un punto lo único que llega a cambiar es el ingreso. En este caso lo tenemos próximo al exterior, pero ubicado en el lateral más corto. En este caso se plantea una puerta corrediza en el ingreso, donde podemos ver una combinación en cuanto a la iluminación entre la circulación y los artefactos. Lo que también se aprecia es una mayor superficie en la circulación, donde me parece perfecta. Como mencioné en otras propuestas, nos permite un fácil acceso al mismo y mayor libertad a la hora de desplazarnos, donde al ingresar, como en la mayoría de las propuestas, nos encontramos con el sector del lavamanos doble, con su iluminación. También vemos que se genera un vano en el lateral más corto, donde en un punto toda la posibilidad de iluminación o iluminar el sector me parece perfecta. Tenemos un ancho de 1,50 m por los 2 metros de largo, donde son dimensiones perfectas. Donde, como mencionamos anteriormente, pueden ser un baño general o un baño para una suite. Luego vemos el inodoro bidet, en este caso no lo separa una mampara como en el anterior, donde tal vez por eso uno puede sentir una mayor amplitud en el sector, teniendo un ancho de 1,84 m, donde claramente es una dimensión más que perfecta y claramente
tenemos los 55 centímetros de distancia entre los ejes de los artefactos. Donde por último tendríamos la ducha doble, que donde al tener o plantear un poco más de espacio se lo puede generar perfectamente, con unas dimensiones de 80 centímetros de ancho por 2 metros de largo. Acá podemos ver los diferentes sectores junto con la circulación y su área. En esta otra imagen vemos la incidencia solar en toda el área y la superficie que se podría utilizar para la circulación, donde se incorpora el área de uso de los artefactos. Ahora lo vemos más en perspectiva a todo el sector. Donde, como dijimos, creo que es una de las mejores disposiciones junto con la propuesta 3B, donde combina muy bien la organización junto con su circulación y la distribución de los artefactos, donde la iluminación también es fundamental. Ahora pasamos a ver la última propuesta, donde básicamente es la misma organización, solo tenemos pequeños cambios. En un punto se los pude haber dicho, pero creo que es mejor verlo plasmado, ya sean cambios mínimos. En este caso, al ingresar tenemos los mismos sectores, el lavamanos doble con su ventilación en el lateral y en el frente, donde claramente el cambio es la separación del inodoro billet, donde también, como dijimos anteriormente, podríamos ubicar fácilmente una mampara, en este caso son tabiques, donde en este sector tenemos 80 centímetros de ancho por 1,70 m de largo. En un punto claramente es distinto tener un espacio amplio y abierto como en la propuesta anterior, pero en este caso la idea es un poco más de privacidad a la hora de utilizar los artefactos, donde la iluminación, como en las otras propuestas, es fundamental. Luego pasamos al último sector de la ducha. En este caso se plantea una sola, teniendo un ancho de 80 centímetros por un largo de 2 metros, como en otras propuestas. La idea es generar una circulación más continua y más por el hecho de tal vez tener una circulación un poco angosta, no tan amplia como en las otras propuestas. De igual manera se plantea una iluminación de unos 70 centímetros de ancho por 1,50 m de alto, donde más allá de que se pueda sentir un poco comprimido el sector por el tabique, en todas las propuestas se plantea una ventana de estas características, donde la idea es posteriormente hablar un poco más en detalle de todas las propuestas y tal vez darle un contexto un poco más definido. Acá podemos ver los sectores que mencionamos con su circulación, donde claramente es menor en comparación con la propuesta anterior. En esta otra imagen vemos la posible iluminación en el sector. Vemos cómo es fundamental la misma sobre los artefactos a utilizar. Ahora vemos otras imágenes un poco en perspectiva. Muy bien, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Me ayudan mucho si se suscriben y le dan like. En breve hablaremos de otras propuestas con distintas dimensiones. Hasta luego.